Bueno, bienvenidos todos otra vez para estar aquí en conjunto en este curso. Hoy me escribió, bueno, el hermano, obviamente la hermana Ponce no va a poder continuar con nosotros, ni Anthony va a poder seguir, así que vamos a ir teniendo pérdida de dos personas que no van a poder segregar. Luis Fernández, no, perdón, Luis Solano también me dijo que no iba a poder continuar. Y bueno, ahorita estamos 10 aquí y pues vamos a empezar, vamos a seguir nosotros. Y gracias por a cada uno de ustedes que ha permanecido, ¿verdad? Hoy estamos ya con el paso 6, que es un poco extenso, entonces vamos a tratar de ir avanzando y dándole énfasis a las cosas más importantes, ya para la otra semana estar viendo el punto o el paso 7, si el Señor lo permite. No he podido subir el video del paso 5. Voy a ver si lo logro subir entre hoy y mañana para que los que necesitan hacer un repaso lo puedan hacer desde allí. Así que gracias a ustedes que se han encargado y bueno, vamos a empezar con el paso 6, que es eh, uno de los pasos más importantes. Todos son importantes, pero obviamente ya vamos a llegar a lo que es la preparación del sermón. Y esto tiene que ver con estructura del sermón. He agarrado y he puesto esta imagen que tienen allí en su presentación porque de alguna manera ilustra lo que significa estructurar el sermón. Ya nosotros hemos venido hablando ya de 5 pasos anteriormente y ahora cuando estamos llegando a la estructura del sermón vamos a llegar a la parte de unir todo lo que hemos estado viendo para ya prepararnos al paso número 7, que es la parte más importante, que es el predicar el sermón. Por lo tanto, vamos a estar trabajando hoy en la estructuración del sermón. Dice el autor que todos los sermones generalmente van a estar divididos en 3 movimientos. Uno, que es la parte de la introducción. Lo segundo, vamos a tener la parte del cuerpo del sermón. Y luego vamos a tener la conclusión. Me recuerdo en una de las primeras sesiones que tuvimos, alguien planteó la pregunta de cómo mantener el orden durante el proceso de predicación. Bueno, ese orden va a ir a partir de los 5 pasos que hemos hecho hasta el momento y a esta estructura del sermón. Entonces, entre más nos ajustemos a esa estructura, más ordenado va a ser nuestro pensamiento a la hora de exponer. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de el sermón, decimos que el sermón como tal nos debe mostrar unidad y esa unidad tiene que estar centrada en la proposición central del texto. Acordémonos que los 3 primeros pasos tienen que ver con texto y nuestra predicación debe tener una unidad absoluta que va a partir de el texto que vamos a compartir o que vamos a predicar. Luego tiene que tener orden y ese orden lo va a dar el diseño y la estructura alrededor de la proposición central del sermón. Vean que aquí vamos a estar hablando constantemente de las cosas que ya hemos visto hasta el momento. Y luego ya tiene que ver el progreso del sermón, que tiene que ver propiamente con el cuerpo, la estructura, y que esa estructura otra vez va a estar teniendo como base la estructura del texto. Cuando estamos hablando de estructura del texto, tenemos que estar pensando en que el texto como tal ya tiene un orden
y vamos a ir trabajando en la estructura que el mismo texto nos da. Hay personas y predicadores que posiblemente usted les ha escuchado de que comienzan a hablar y no tienen ni pies ni cabeza. Comienza a hablar por uno de los últimos pasajes que está enseñando, luego pasa y se devuelve a un pasaje anterior y está a veces, en el mejor de los casos, cuando está en la misma porción de texto, es un desorden porque no tiene una estructura. Y el sermón es lo que nos va, la estructuración del sermón, valga la redundancia, es lo que nos va a dar esa estructura. Cuando usted y yo vamos a predicar, vamos a poder ver, y el autor nos habla de dos tipos de sermones. El sermón deductivo, que es cuando usted y yo presentamos nuestra proposición central del sermón al inicio del cuerpo del sermón, o vamos a tener el sermón inductivo cuando la proposición central del sermón se hace el puro final. El sermón voy a pasarlo por el deductivo. Es cuando desde el principio usted anuncia qué va a ir diciendo y conforme usted va diciendo, la persona va a ir deduciendo, valga la redundancia, y va a ir deduciendo el desarrollo del pensamiento que usted tiene en su sermón. Cuando usted hace la proposición central del sermón, o sea, cuando usted habla de su propósito del sermón al final y usted dice, es que mi intención a compartir con ustedes fue tal y tal y tal, se dice que es inductivo porque durante todo el proceso de su sermón, usted fue dando, usted fue alimentando, usted fue compartiendo puntos que las personas van a ir de manera inductiva, van a ir siendo guiados a desarrollar el pensamiento que usted quiere dejar como propósito central del sermón. Ahora, cuando estamos hablando de la estructura o de la división del texto, normalmente vamos a pensar en que usted va a tener un título del sermón donde usted va a decir el texto bíblico que va a predicar, donde usted va a dar su preintroducción o introducción, donde usted va a compartir el cuerpo de su sermón y donde posiblemente usted va a ir enunciando frases con las divisiones o subdivisiones que usted va a ir planteando en el texto. Y luego va a dar la conclusión y aunque el autor, el doctor Ramesh, no lo propone o no lo dice, en la parte de la conclusión es donde usted va a hacer un llamado a tomar una acción con respecto a lo que usted está predicando. Esa es la estructura general que todo sermón va a tener. Hay personas, y conozco a personas, predicadores, que escriben todo lo que van a decir. Y al final lo que hacen es básicamente una lectura de lo que escribieron para desarrollar su sermón. Entonces, escriben todo, palabra por palabra, lo que van a decir en su sermón y lo leen. Para mí, esa técnica no es tan buena porque si por A o por B se brincó un párrafo o no leyó correctamente una palabra, algo así, puede ser que se convierta en un elemento distractor mientras está predicando. Mientras que, si se hace una estructura, usted va a ir siguiendo la estructura, eso en primer lugar. Segundo lugar, usted ha invertido tanto tiempo preparando su sermón, preparando su texto, preparando las palabras, estudiando las palabras largas, estudiando el contexto, estudiando la idea del autor, que usted se ha llenado tanto del texto que cuando usted ya va a predicar, prácticamente ya usted conoce la estructura de su sermón de memoria. Las palabras, el significado, los sentidos, ya usted se lo sabe de memoria porque ya usted prácticamente ha invertido
13, 14 horas estudiando el texto, leyendo el texto, releyendo el texto, que ya prácticamente usted se sabe de memoria lo que va a decir. Entonces, siempre es bueno cuando uno va a predicar, esto que estamos viendo aquí en la pantalla es lo que se conoce como el bosquejo. Normalmente van a decir, bueno, el bosquejo de su prédica va a ser esa donde usted va a llenar allí y poner las cosas que usted quiere decir. Aquí algunos en el cuerpo, vamos a verlo más adelante, pero muchas personas en el cuerpo ponen usar ilustración de la ancianita. Entonces ya usted se recuerda que en ese punto usted va a hablar de la ilustración de la ancianita, etc. Son maneras de ir preparando su bosquejo. Ahora, cuando usted y yo preparamos nuestro sermón, vamos a tener metas que usted tiene y que usted quiere lograr con su introducción. Una introducción efectiva va a captar la atención de la audiencia. Aquí ya estamos hablando del sermón, ¿verdad, mis hermanos? Aquí ya estamos hablando del sermón. Entonces, una introducción efectiva es lo que usted va a decir para lograr captar la atención de la audiencia. Una introducción atractiva va a hacer que las personas se queden con usted en su predicación, o por el contrario, va a decir, mejor no sigo, o me pongo a leer otra cosa, me pongo a hacer mi estudio personal mientras está predicando la otra persona, porque usted lo perdió a la audiencia desde la introducción. Entonces, una muy buena introducción es lo que va a hacer que su audiencia se quede con usted durante todo su periodo de la predicación. Luego, aquí una de las cosas que usted va a lograr en la introducción es mostrar por qué hay una necesidad de enseñar ese tema. ¿Por qué usted quiere compartir ese tema? ¿Cuál es la necesidad que usted como predicador está teniendo al compartir ese tema? Y puede ser que las personas comienzan a entender y decir, mira, es que sí, ese tema es importante. Yo necesito estudiar eso. Yo necesito aprender sobre esto que el predicador va a compartir. Y eso va a crear hacia las personas una orientación de hacia dónde usted va llevando a su audiencia con respecto al tema. Una buena introducción va a dar estos tres elementos: llamar la atención, dirigir la necesidad y orientar a las personas hacia dónde usted va a comenzar a hablar. Y algunos, y dependiendo de cómo es su predicación, va a anunciar el propósito de su sermón. Esta parte es lo que se conoce en la homilética como ciertamente el propósito de su sermón, donde usted va a decir, al conversar de este tema, mi propósito va a ser retarles a hacer un cambio de hábitos. Ya usted allí propuso cuál va a ser su propósito del sermón. Como decía anteriormente, dependiendo si es un inductivo o si es el otro que se me olvidó la palabra, va a anunciar su propósito aquí o al final. Hay personas que yo normalmente a veces lo hago al final, a veces lo hago al principio. No es algo como obligatorio que tiene que hacerlo de esa forma, pero sí es importante anunciar el propósito del sermón para que la gente sepa a lo que va. Y eso se hace en una introducción, una correcta y efectiva introducción. Ahora, cuando estamos hablando de diseño y estructura del sermón,
tenemos que estar pensando en las siguientes cosas y a plantearnos algunas preguntas. ¿Por qué tendrían dificultad en ser persuadidos en relación a la verdad de Dios en este propósito central del sermón? Es una pregunta que usted y yo tenemos que plantearnos cuando estamos preparando el sermón. Puede ser que haya alguna dificultad en la hora de explicar yo las cosas que quiero decir. Una segunda pregunta: ¿cómo debo diseñar ese sermón para lograr el propósito central del sermón y el propósito central del texto bíblico y lograr un impacto en la vida de las personas? Ojo que, hermanos, aquí estoy conectando la proposición central del texto con la proposición central del sermón o viceversa. No se pueden separar. O sea, si usted ha analizado su texto y ya usted tiene su proposición central del texto bien definida y tiene su proposición central del sermón bien definida, tienen que estar conectados durante su estructura del sermón, durante todo ese tiempo que usted va a hablar, esos 40, 45, 50 minutos de su predicación, tiene que haber esa conexión. Hay personas, yo me imagino que usted lo ha escuchado, que creo que lo comentábamos la semana pasada, usted no tiene idea de qué está hablando. No hay conexión muchas veces, ni siquiera entre el texto que está predicando y lo que está diciendo. Es un elemento que usted debe tomar en cuenta a la hora de predicar. La otra cosa es que va a depender mucho de las audiencias que usted tenga, ¿verdad? Hay audiencia que yo no sé a usted qué le refleja esa cara, ¿verdad? Pero cuando estaba buscando la ilustración o la imagen para usar, esa cara me pareció fantástica, porque hay personas que tienen esa actitud cuando usted está predicando y usted va a tener diferentes tipos de audiencias y actitudes en su sermón. Y yo creo que usted mismo podría evaluarse para darse cuenta cómo o qué caras pone usted cuando está desinteresado. Eh, Cuando usted dice esa frase, no me importa, o sea, usted, usted está escuchando al predicador, pero lo que el predicador le está diciendo a usted no le importa. Y usted como predicador tiene que darse cuenta cuáles son esos gestos que la gente hace, esos gestos de no me interesa, esos gestos de no creo, y estar muy atento a esos gestos, a esa comunicación no verbal que muchas veces las personas nos dicen cuando están sentados en sus sillas. Ahora bien, esto es muy fácil de notar en auditorios pequeños. Como les digo yo, a quizás 70 o hasta 100 personas, usted puede estar muy atento a, al rostro, al mensaje corporal que su audiencia le está dando. Si usted, eh, por ejemplo, déjeme ver si lo puedo hacer. Si usted está en una situación y usted ve a la gente así, ¿verdad? Como, ajá, como esperando a ver qué decir, bostezando, durmiéndose. Usted tiene que estar muy atento a esos mensajes porque puede ser que usted ya está perdiendo su auditorio, su audiencia, y le está mandando esa clase de mensajes. Y usted como predicador tiene que estar atento para darse cuenta qué es lo que su audiencia le está diciendo a través de ese lenguaje corporal. Ahora, tenemos que comprender a nuestra audiencia y tenemos que ser, hermanos, muy, muy receptivos con respecto a nuestra audiencia. Tenemos que entender cómo la gente se comunica. Tenemos que entender cómo las personas transmiten ideas sin decir una palabra.
Eso es conocer la audiencia. ¿Cómo vive esa audiencia? ¿Viven con tecnología? ¿Viven con ocupaciones? ¿Tienen trabajo? ¿Tienen ingresos? ¿No los tienen? Porque personas, todas esas situaciones pueden hacer que su audiencia esté perdida. Podría ser que una persona se está durmiendo y resulta que usted dice, qué persona más desconsiderada venir a la iglesia a dormirse. Pero podría ser que esa persona pasó trabajando toda la noche y salió quizás desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana trabajando, quizás de guarda de un lugar, llegó a su casa, se bañó, se alistó, no tuvo chance para dormir un rato, descansar, y se vino para la iglesia, pero pasó toda la noche en vela trabajando. Y quizás nosotros no conocemos el detalle y quizás decimos de esa persona qué persona más desconsiderada, cuando quizás está haciendo el mayor esfuerzo que quizás otros están haciendo. Tenemos que conocer las relaciones, los roles maritales, los hijos, la familia, cómo es esa familia extendida, cómo es la comunidad. Eso es conocer nuestra audiencia, conocer cómo está compuesta esa audiencia. ¿Cuántas de esas personas, de esas familias que vienen, puede ser que las esposas están luchando con un esposo no creyente, violento o borracho, o con hijos que están en problemas de drogadicción, por decir alguna cosa? Y tenemos que nosotros estar entendiendo todos esos detalles. Una de las cosas súper importantes que nosotros tenemos que entender es cuál es la cosmovisión que tiene la comunidad a la que le vamos a predicar. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son las motivaciones que tienen esas personas para estar en la iglesia? El año pasado yo invertí varios meses hablando sobre cosmovisión cristiana. Y algunas de esas clases se convertían, bueno, creo que eran clases, yo creo que a veces no era tanto predicaciones, se convertían en un elemento de análisis filosófico de la cosmovisión cristiana, porque muchas veces los cristianos que están en las iglesias no saben lo que creen y por qué lo creen. Bueno, tenemos que hablar sobre eso. Las motivaciones. Creo que una vez conversando con un grupo de pastores les preguntaba, ¿a quiénes de ustedes no les gusta a esas personas que están metidas siempre en la iglesia? Que van a hacer una reunión y ahí están metidos. Que van a hacer una vigilia y ahí están metidos. Que están haciendo una reunión del ministerio X, ahí están. Van a hacer otra reunión del ministerio Y, ahí están. Y usted dice, wow, qué persona más entregada, qué persona más servicial. Yo quisiera tener 10 o 20 como ese. Pero resulta que esa persona trata de estar metida en la iglesia porque en la casa vive violencia familiar. Y nosotros creemos y pensamos que la motivación de esa persona es servir al Señor. Pero realmente la motivación más importante es huir de su casa. Por eso es importante que en nuestra predicación tenemos que conocer la audiencia a la que le vamos a predicar. Y usted podría decirme, como lo hemos comentado en otro momento, bueno, es que si a mí me invitan a predicar en una iglesia, bueno, usted tiene que preguntarle al pastor de esa iglesia cómo es la audiencia a la que usted le va a hablar, a la que usted le va a conversar, para que usted se entere un poquito de cómo es, para que en la estructura de su sermón y dado el texto que usted va a compartir y el texto que va a enseñar, vaya a poderle llegar a esa audiencia. Otra cosa de elementos importantes que tienen que ver al comprender su audiencia es eh, construir esas conexiones entre usted, su audiencia y el sermón, haciéndose estas preguntas que tienen conexión con lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué creen esas personas? ¿Qué valoran? ¿Qué necesitan? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? ¿Sabía usted, hermano, que la iglesia evangélica hoy por hoy
no, a veces no sabemos qué creen, a veces no sabemos cuáles son los valores que tienen. A veces pensamos que como somos todos cristianos, todos creemos de la misma manera, pero no, eso no pasa. Hace poco estaba me han estado invitando a participar en una conferencia y a la persona que invitaron, yo conozco un poco sobre su trasfondo teológico y me llamó la atención que la invitaran porque sé que es una persona eh, pro aborto, es una persona pro mundo LGTBI y pues tengo buen acercamiento con la persona que está organizando la actividad. Y dije, ¿cómo estás invitando a esta persona? O sea, ¿sabes quién es? Y me dice, no, la estoy invitando por referencia de otra. Y le digo, bueno, pero es que estás invitando a una persona que es así, es asá, y es asá. Y me dijo, yo no sé, yo no la conozco. Porque aunque estamos en el mundo evangélico, hermano, a veces no sabemos qué es lo que la gente cree. Por eso nosotros tenemos que conocer nuestra audiencia. Ok, paremos aquí un poquito para hablar de esto que estamos hablando hasta el momento. ¿Algún comentario, pregunta o observación a lo que hemos hablado hasta este momento? Así que recuerden que los silencios aquí se vuelven muy largos y tengo que estarlos editando luego. Pastor, una pregunta. Sí, Luisito. Bueno, con relación a lo que son las predicaciones y las exposiciones de la palabra de Dios, cuando uno expone un texto que ha sido expuesto por otra persona en algún momento, ahí mismo en la iglesia, pero ha dado un mensaje particular de ese texto, y nosotros tenemos una base diferente con relación a la predicación que se puede hacer sobre ese texto. ¿Qué sería lo pertinente? Porque, bueno, estamos dentro de la misma audiencia, eh, tal vez estamos siguiendo una prédica que viene en partes diferentes, pero uno no puede gobernar las predicaciones que hace otros. Y ahora con relación a esto, pues de alguna forma he revisado todas las predicaciones que me ha tocado hacer, ¿verdad? Y le he dado otra connotación totalmente diferente. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y no es que estén mal, porque realmente he visto que he llenado prácticamente muchas de las cosas que hemos visto acá, pero sí me preocupa de que cuando el mensaje es compartido y la otra persona predica más con la pasión que tiene a Cristo y no entendiendo el texto bíblico, pues se le complica un poco a uno. ¿Qué hacer en ese caso? Buena pregunta, Luifer. Y eso va a pasar mucho cuando el cuerpo de predicadores no comparte la misma técnica de predicación. Y sobre todo cuando la persona que predicó es el pastor principal de la iglesia, por ejemplo, como me imagino te pasa a ti, y resulta que ahora que usted va a predicar, va a decir algo que es antagónico a lo que había predicado anteriormente. Aquí yo creo que nuestra responsabilidad es predicar lo que dice el texto. Por eso yo en la iglesia, yo he tenido la bendición de decir, ok, las personas que quieren predicar aquí en la iglesia tendrán que predicar expositivamente. Y les he dado el libro, estudien el libro, practiquen el libro y estamos en un ejercicio de revisión de las predicaciones, etcétera, porque yo quiero que toda la predicación de la iglesia sea bajo la misma metodología. Pero déjame contarte algo peor. Un día esto estábamos, Violeta y yo, conversando al respecto de una predicación que hizo un pastor en su iglesia, una iglesia bien grande, y tuvo un acercamiento a un texto y dijo una cosa. Tiempo después,
predicó sobre el mismo texto y dijo algo completamente opuesto a lo que él mismo había dicho anteriormente. No solo eso, sino que alguien que tal vez tenía la costumbre de apuntar o seguir que había predicado, planteó la pregunta, ¿por qué en un pasaje, en una predicación anterior del mismo versículo, dijo esto y esto y esto? Y ahora está predicando lo mismo y está diciendo algo completamente opuesto a lo que había dicho en su primera predicación. Entonces le decía yo a Violeta, bueno, que no sé si quizás este predicador guarda registro de sus predicaciones o simplemente no se acordó de qué predicó. Cuando uno predica expositivamente, una de las ventajas que usted va a tener es que usted va a llevar récord de lo que usted predica. Entonces, si ya usted hizo un análisis del contexto de Éfeso, por decir algo, porque va a predicar sobre Efesios capítulo 4, toda esa información usted la guardó. Cuando va a predicar algo sobre Efesios capítulo 1, usted se va a regresar a todo el análisis de contexto que había hecho de Efesios capítulo 4 y va a aplicar lo que había estudiado de contexto para capítulo 1. Entonces, va a haber una coherencia entre lo que dice, porque yo lo estoy haciendo. Ahora, en el caso que tú estás poniendo, Luifer, sí, es complicado cuando una persona dice una cosa y luego tú la vas a predicar, quizás vas a predicar el mismo texto y tus conclusiones van a ser completamente diferentes y quizás hasta antagónicas. Bueno, precisamente para eso somos cuerpo, para ver cómo vamos a resolver la situación. Hay pastores que no tienen la costumbre de revisar lo que otro predicador de su misma iglesia va a decir. Por eso yo digo que siempre es importante el equipo de predicadores manejar todos una misma línea de pensamiento, ¿verdad? Pero sí, es válida la pregunta y creo que pasa más de la cuenta. Gracias, Luis, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario de lo que estamos conversando? Ajá, no sé si es David o Jesse que levantaron la mano. Pastor, soy Jessie. Hola, Jesse, ¿cómo estás? Bendecida, gracias a Dios. Y aquí en una nueva clase. Gracias. Bueno, me da como, tengo una duda, sí puede ser como que no me queda claro, ¿verdad? Cuando dice que tengo que tener en cuenta la creencia de las personas a las cuales, si es así, a las cuales yo les voy a predicar para hacer el sermón. Y me inquieta bastante, por ejemplo, ¿qué tal, verdad? Somos llamados para predicarle a los perdidos. Si el Espíritu bueno, a mí me inquietara a irle a predicar a un grupo de personas homosexuales, ¿cómo haría? Porque dice que tengo que tener en cuenta la creencia de aquellas personas para hacer el sermón, porque esas personas se agarran bastante del texto de David con Jonathan. Eso, para permitir ese tipo de relaciones. Entonces, ¿cómo hacer para crear un sermón que llegue a ellos, a la conciencia, al corazón, al alma y al espíritu? Sería. Muy buena pregunta, Jesse. El asunto es que, primero, no todos pueden predicarle a todo el mundo. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay que estar muy abiertos a las diferentes posibilidades. Y una de las preguntas que tendríamos que hacernos, si no lo podemos hacer con anterioridad, es, bueno, preguntarle a la gente qué cree, qué concepto tienen de Dios. A un grupo como este es complicado porque ellos pueden tener muchos argumentos y actualmente hay muchos textos que podrían agarrarse ellos y hacer una mala utilización de esos textos para poder
apoyar su comportamiento, pero tenemos que tener y estar muy preparados para hacerlo. Bueno, vea qué interesante que tú estás diciendo una frase que es muy evangélica: irle a predicar a los perdidos. Ya desde ahí, ya hay una preconcepción de decir, esa persona está perdida. ¿Está perdida por qué? ¿Porque es homosexual? ¿O porque no va a mi iglesia? ¿O por qué? Hay muchos homosexuales que van a las iglesias y no tienen una vida promiscua o homosexual, aunque son homosexuales. Entonces, y por eso mi primer acercamiento es, para ir a hablarle a cierto grupo de personas, tenemos que estar preparados para hablarle a ese grupo de personas. Y tenemos que conocer la audiencia. Le pongo dos ejemplos de cosas que me pasaron a mí. Tal vez no tanto a nivel de predicación, pero a nivel de consejería, que al fin y al cabo es lo mismo, es el compartir el mensaje de la palabra. Una persona se me acercó y me dijo que venía a pedir consejo. Me dijo, lo primero que me dijo es que no quería hablar de Dios. Me dijo que no quería que le hablaran de la Biblia. Me dijo que no quería que le hablaran de Dios. A mí me pareció muy interesante su acercamiento y yo le dije, bueno, no se preocupe, yo no le voy a hablar de Dios. Usted me va a preguntar de Dios. Y estuvimos conversando, una persona altamente preparada, educada, gerente de una institución bancaria de muy alto nivel. Y durante varias sesiones estuvimos hablando de política, estuvimos hablando de economía, estuvimos hablando de montones de temas que no tenían nada que ver con Dios. Nada tenían que ver con religión y ni siquiera nada tenían que ver con el motivo por el cual él había llegado a esta consejería. Pero de un momento a otro él me comenzó a preguntar de Dios y comenzamos a hablar de Dios. Eso se llama crear empatía. Eso es crear relación entre su audiencia y usted. Otro momento, mi hijo me llamó y me dijo, Pa, ¿usted cree que usted podría atender a una amiga mía? Le digo, sí, claro, es que ella quiere hablar con un pastor. Le digo, ok, sí, perfecto. ¿Me puedes decir qué es o quién es? Me dice, no, cuando usted la conozca, usted se va a dar cuenta. Esta persona llegó y me dijo que no más entrando, que era homosexual, que no quería hablar de Dios, que Dios la había condenado a ella a ser lo que era. Y me comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y después de haber hablado un buen rato, le dije, ¿sabe qué? Creo que todo lo que usted me ha dicho tiene razón. Ustedes hubieran visto la cara de esa persona. Pero eso lo que hizo fue abrir la puerta para seguir dialogando. Al final de la reunión, que fueron como cerca de 2 horas y resto, me dijo, esta es la última vez que vamos a hablar y ya yo no lo voy a buscar otra vez. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Y le digo, bueno, estoy para servirle, aquí estoy a su disposición. Y resultó que aunque me estaba diciendo que no quería volverme a ver, una semana después me estaba llamando para conversar. Pero yo he leído, y a mí no es un asunto que me gusta, a mí me gusta leer de todo. Yo no leo solo cosas de la Biblia, yo leo cosas de filosofía, yo leo cosas de economía, leo cosas de liderazgo, yo leo literatura de LGTBI. O sea, yo leo diferentes clases de lectura. ¿Por qué? Porque cuando viene una persona a hablarme de algo, yo necesito saber algunos temas. Y no es que me vuelva experto en todos los temas, pero por lo menos voy a tener un acercamiento a ciertos temas que las personas podrían hablarme. Y eso me ha dado la posibilidad de tener ese acercamiento a diferentes grupos. Entonces, conocer nuestra audiencia se vuelve un elemento sumamente importante.
Si tú le vas a hablar a niños, tú no puedes hablarle de palabras raras que los adultos conocemos, ¿no? Tienes que conocer su audiencia, tienes que conocer cómo le hablas a los niños. No todas las personas tienen la habilidad de hablarle a niños, de predicarle a niños, de enseñarle a niños. Entonces es importante conocer nuestra audiencia y no veo ningún problema y obviamente va a depender el ambiente y cómo es tu conferencia o predicación, pero tenemos que conocer la audiencia y no hay problema en preguntar y no asustarse de las respuestas que den, porque los evangélicos a veces somos tan cuadrados que queremos escuchar respuestas y cuando alguna persona nos da una respuesta que no calza con nuestra manera de pensar o nuestra cosmovisión, ya nuestro acercamiento a veces es muy agresivo. Entonces es un elemento, la audiencia tenemos que conocerla de una manera o de otra, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Ahí estás poniendo algo, Mari, no sé si lo quieres compartir. Sí, que pienso que eso que usted dijo es muy importante, pastor. Nosotros debemos de informarnos no solamente de la Biblia, es lo primordial, ¿verdad? Es lo que nos mueve, es nuestro eje central, pero debemos de estar al tanto de los demás temas porque exactamente cuando desconocemos un tema y se acerca, digamos, a estas personas, ¿verdad? De las que están mencionando, si no tenemos conocimiento de los temas que ellos manejan súper bien, entonces terminamos hablando con teólogos, ¿verdad? Fuera totalmente de contexto, como usted dijo, usan cualquier versículo, pero lo cortan donde ellos les conviene. Y con respecto a los temas que ellos manejan muy bien, si nosotros no estamos informados, entonces se burlan de nosotros, que eso es lo que hacen, ¿verdad? Nosotros somos los retrógrados y es importantísimo eso, pastor, apoyo lo que usted dijo, definitivamente hay que informarse de todo para poder tener una buena conversación o al menos un buen escuchar, porque también tenemos que aprender a escuchar y ser más lentos para hablar. Gracias. Correcto. Pongo como ejemplo a Jesús. Jesús, creo que algunos de ustedes van a predicar sobre la mujer samaritana. El mejor ejemplo de diálogo, de temáticas diferentes, lo vas a encontrar con Jesús hablando con la mujer samaritana. Habló habló de cosas hasta comunes y corrientes, hasta elementos teológicos y de salvación. Y Jesús, a las preguntas que le planteó la mujer, en ningún momento se escandalizó, sino que siempre reaccionó y respondió. Si usted ve a Jesús hablando con Nicodemo, si usted ve a Jesús hablando con el centurión, si usted ve a Jesús hablando con los escribas y los fariseos, él nunca rehuyó a los diálogos que se le presentaban y daba respuestas fieles, firmes y como el mismo texto dice, como quien tiene autoridad. Así es como nosotros tenemos que conversar o hablar. Ok, sigamos adelante con la presentación. Entonces, vamos a ver a dónde había llegado para poder seguir conversando nosotros. Creo que llegamos a esta parte de aquí. Déjeme entonces compartir otra vez la pantalla. Ok, ya esta parte la habíamos hablado, ¿verdad? Ya esto lo habíamos conversado. Ok. Vamos a lo que es propiamente el cuerpo y la estructura del bosquejo. El bosquejo, mis hermanos, tiene que sentir unidad en todo el sermón. Orden en las partes del sermón y cómo se relaciona una parte con la otra. Proporción, viendo los tamaños, ya les voy a explicar cada uno. Y progreso en cada uno de los puntos que se están abordando en el texto, en el sermón. Hermanos, cuando usted va a predicar, su sermón tiene que tener una coherencia en el cual se muestra unidad en el sermón.
usted tiene que mostrar esa unidad a lo largo de cada uno de los puntos que usted va a compartir en el sermón. Algunas recomendaciones homiléticas es, para mostrar esa unidad, es que las frases principales de su sermón sean iguales o tengan una misma estructura, de manera tal que sea fácil de memorizar y fácil de entender. Entonces, por ejemplo, hablando de Deuteronomios capítulo 6, y voy a inventarlo aquí porque no, la verdad es que no lo había pensado hacer, pero que va a decir, la instrucción de Dios debe ser de las leyes, mandamientos y estatutos. La ley, la instrucción de la ley de Dios debe ser a todas las generaciones. La instrucción de la ley de Dios debe ser en todo tiempo. Entonces, esa estructura va a ir mostrando unidad y va a ir mostrando su proposición central del texto y la proposición central del sermón. Eso también va a dar orden, de manera que usted cuando va a ir explicando, usted va a guardar ese orden para que su idea sea completa y sea ordenada. La proporción va a depender mucho también de cuál es el énfasis que tú quieres darle a tu predicación. Hay algunos puntos cuando uno va predicando que quizás no son tan importantes y yo a veces lo anuncio cuando estoy predicando. Ok, hermanos, voy a hablarle de esto porque es importante, pero yo quiero llegar al punto en el que me quiero centrar. Ya yo estoy anunciando que voy a decir algunas cosas, pero mi intención como predicador es llegar a un punto que es donde yo voy a dar énfasis y es donde voy a pegar, a dar más tiempo posiblemente para preparar eso. Por otro lado, ese progreso que tiene que tener la estructura es precisamente, como dirían los músicos, va increciendo, va creciendo su pensamiento hasta llevarlo al punto culmine, a la cúspide, a la parte más importante de su sermón. Y si usted no tiene estructura, el gran problema es que te vas a perder. Viene de aquí, va para allá, se regresó, va al primer punto, al primer versículo, va al tercer versículo, va a explicar algo en el segundo, y usted no tiene estructura, no tiene orden, y al final usted se queda con la sensación que habló, porque no fue algo estructurado. Hablando también de la estructura y el bosquejo, usted tiene que anunciar el punto que va a hablar. Normalmente, como yo lo que hago es el uso del PowerPoint. Normalmente yo lanzo el punto y lo explico. Entonces doy unos segundos para que las personas puedan leer lo que estoy haciendo en este momento. Lancé la imagen, le di tiempo para que usted lea y luego lo explico. Luego tiene que anclar el punto. O sea, usted va no solo a anunciarlo, sino que usted va a decir, ok, voy a hablar de esto. Y va explicando lo que va a hacer eso. Luego va a validar por qué usted está diciendo ese punto. ¿Por qué usted está explicando ese punto? Usted le va a dar validez. Luego va a explicar el punto. Ojo que ese explicar el punto va a ir, anuncio el punto, anclo el punto, lo valido y lo explico y luego aplico. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta es una estructura, ¿verdad? ¿Alguien me puede mostrar o indicar o señalar qué es lo que me muestra la estructura? Alguien ahí que abra su micrófono y me diga, ¿qué está notando aquí en esta estructura? Imagine que esto es un bosquejo. ¿Qué cosas nota usted ahí? Alguien que me diga, que abra su micrófono y me explique qué está viendo allí. Buenas noches, Pastor Oscar. Buenas noches. Le habla Juan Carlos de Bolivia. Sí, hermano Juan Carlos, bienvenido, bendiciones. Dios me lo bendiga, Pastor. Ahí en la estructura yo veo un orden. Hay un orden. Ok. Y vamos explicando
en cada punto que vamos a ir desarrollando el bosquejo. Aquí me atrevo a decir que vamos a entrar al primer punto, los huesos grandes, y vamos a ir explicando hasta llegar a la aplicación. Ok. Vamos del texto, partimos del texto, lo explicamos y lo aplicamos. Algo tiene que ser algo, llegamos a la pertinencia del auditorio. El texto tiene que ser algo aplicable al auditorio, a donde nos estamos dirigiendo. Ok. Gracias, Juanca. Creo que por ahí vi a Marito. Marito, ¿qué ves tú ahí en esta filmina? Hola, hola. Bendiciones, Marito. Bendiciones, Osquitar. Creo que tengo un problema con el video. No, ahí estoy. Osquitar, yo veo una secuencia de pasos a seguir. Obviamente es un bosquejo, ¿verdad? Y es una estructura, pero sí veo una secuencia de pasos a seguir a la hora de enunciar un punto, ¿verdad? Porque es importante, creo que es importante por lo que nos decía la lectura, de que tenemos que aclarar bien de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que la gente pueda comprender qué es lo que queremos dar nosotros a entender. Entonces, al enunciar el punto, al anclar el punto, al validar el punto y explicar el mismo, y obviamente aplicarlo, creo que quedaría totalmente claro lo que nosotros queremos dar a entender, desde mi punto de vista. Claro. Es precisamente eso que, uniendo lo que está diciendo Juan Carlos con lo que estaba diciendo Mario, eso es precisamente lo que usted tiene que hacer con cada una de las divisiones que usted está estructurando en su sermón. Usted tiene que anunciar qué es lo que está. Ojo que aquí incluso yo dije, cuerpo y estructura en el bosquejo. Vamos a primero anunciar el punto. Yo tiré la imagen, eso fue como mi anuncio. Ya luego comencé a hablar sobre qué, sobre el punto. El punto se refiere a cualquier cosa que yo voy a estar conversando al respecto. Voy a validarlo, voy a explicarlo, voy a aplicarlo. Eso es cuando usted está haciendo su estructura, su bosquejo del sermón, usted tiene que hacer estos pasos con cada uno de los puntos, con cada una de las divisiones o subdivisiones que usted va a tener a la hora de estructurar su sermón. Ahora, cuando estamos hablando de la estructura, cada punto va a tener una transición. Entonces, aquí el autor Ramés nos está proponiendo 4 ideas. Una, relacionar cada parte del bosquejo al tema o a la sección previa. ¿Cómo lo hace uno? Bueno, hermanos, como hablamos en el punto 1, dijimos tal cosa. Ahora vamos a pasar al punto 2 que dice tal otra. Entonces, hay un recordatorio de lo que se habló anteriormente y lo que voy a hablar ahora. Eso me lleva al segundo punto, una fluidez de pensamiento y de entendimiento. Por eso, cuando usted está relacionando una cosa con la otra, el cerebro le ayuda a conectar las ideas que usted está diciendo. Construir puentes entre las partes y los movimientos del sermón. ¿Cómo se construyen esos puentes? Bueno, a través de frases o de palabras que usted puede decir, como la que acabo de decir hace un rato. Como vimos en el paso anterior, tal cosa. O hermanos, ¿se acuerdan que dijimos tal y tal cosa? Ahora vamos a hablar de esto y esto. Entonces, el proceso de repetición siempre va a ser algo muy bueno en el momento de hacer las transiciones. Incluso algunas metodologías de homilética dicen que cuando uno va a hacer la transición entre una primera ilustración y el primer punto, hay algunos autores que le llaman a eso oración transicional. Y eso quiere decir, voy a inventar, yo la ilustración va a continuar con el primer paso de su bosquejo, de su estructura, y la oración transicional puede ser algo así como
Como vimos nosotros, hermanos, en esta pequeña ilustración, quiero llevarlos a ustedes a nuestro primer punto de estudio o análisis. Entonces, esa frase que acaba de usar, algunos autores le conocen o lo llaman como oración transicional. Y se dice que entre paso y paso siempre tiene que haber esa oración de transición que le ayude a nuestro auditorio a ir, seguir nuestra idea de pensamiento. Hoy por hoy, eso es bastante más fácil por el uso de la proyección, por el uso de el PowerPoint. Algunas personas los usan, algunas personas les cuesta usarlo, pero para mí es una herramienta número uno para explicar mis pensamientos. ¿Por qué? Porque no solo tiro la imagen, sino que por varios segundos o varios minutos esa imagen va a estar allí. Las personas van a estar oyendo, van a estar leyendo y van a hacer una conexión entre lo que yo estoy diciendo y lo que ellos están leyendo. Entonces, la acción participativa de la audiencia es mayor a si solo me pasa oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Ustedes van a poder construir esos puentes entre una cosa y otra que usted mismo puede introducirlo. Hermano, como vimos en la filmina anterior, en la presentación anterior, esto y esto y esto, pero ahora quiero compartirles de esto y pasa a la siguiente filmina, a la siguiente proyección. Ya usted creó un puente y eso le va a garantizar a usted unidad, orden y progreso en el sermón. Igual, como le digo, me recuerdo, no me acuerdo en qué momento, creo que fue la primera o segunda sesión de nuestra clase que decía, alguien preguntó, bueno, ¿cómo mantengo el orden? Bueno, el orden lo voy a mantener al tener una buena estructura en el sermón. Las transiciones, bueno, tiene que ver con esas frases de transición que le estaba diciendo hace un ratito, ¿verdad? Y podemos usar no solo, o pero, o en siguiente lugar, o en segundo lugar, o por el contrario, etcétera. Son frases de transición que nos van a ayudar. Puntos de transición, vamos a usarlos cronológicamente, lógicamente, metafóricamente, psicológicamente. Son palabras que usted puede usar para hacer esas transiciones entre una cosa y otra. Como vimos anteriormente, es lógico que el pensamiento que les voy a explicar tiene que ver con... Entonces, ven cómo hay palabras que usted las va a usar para conectar una idea con la otra que sigue. Las transiciones físicas son interesantes y el autor Ramesh no las explica mucho. Pero si hay algo importante es que el predicador tiene que tener una, ¿cómo podría decir? Una actividad, por decirlo de alguna manera, en el púlpito. Hay personas que cuando están predicando se quedan como congeladas, agarradas, amarradas al púlpito. Y usted no sabe qué va a pasar. Se aburre de verlo parado ahí. Ahora, hay personas que pasan caminando de un lado para otro, va, más bien que hasta marean, ¿verdad? De tanta cosa. Yo soy una persona que me bajo de la parte de la tarima, camino a veces en medio del auditorio, me muevo para un lado, me muevo para el otro, regreso al púlpito y son transiciones físicas que yo estoy haciendo con mucha intencionalidad. Muchas veces lo que estoy queriendo hacer es que lograr una cercanía entre el pensamiento que estoy dando y cómo quiero que la persona o el auditorio lo reciba. Muchas veces quiero dar énfasis. Levanto el volumen de la voz o hago algún movimiento. Esas transiciones físicas van a ayudar a que la audiencia se conecte con lo que tú estás diciendo. Ok, paramos aquí para luego ir al asunto aquí de la aplicación. ¿Algún comentario
a lo que hemos venido, a lo que esta última sección que conversamos. ¿Alguna idea que quiera compartir? Ajá. Luis. Sí, pastor, con relación a lo de la estructura del texto, yo lo que sí siento es de que nos da una muy buena idea del tiempo de la predicación. Nos ordena y tenemos toda la intención para hacer la predicación como tiene que ser, porque al tener nosotros los puntos y en orden, sabemos cuánto podemos durar en cada uno de los puntos y así podemos tener una predicación efectiva, porque usualmente cuando se está predicando y hay algo de interés general, pues uno a veces se queda mucho y se queda y no dio el mensaje directo. Entonces, teniendo ese orden, uno sabe que tiene un tiempo específico para poder estar en esa parte, de ahí nada más. Es cierto, va a ayudarnos a controlar el tiempo. Marilyn, que te veo por ahí en tu nombre escrito, ¿nos podrías hacer algún comentario al respecto? Amén, bendiciones, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Bueno, Marilyn. aprendiendo, pastor, estoy aprendiendo. Hay muchas cosas que son nuevas para mí y, wow, aquí conversando, haciendo el comentario a mi esposo, decía que me gusta mucho lo que usted acaba de decir, que fue sobre la transición física. Muchas veces es necesario hacer esa transición y no sabía que esto era parte del sermón. Y esto me llamó la atención, sí, porque es como usted dice, a veces el predicador se queda parado en un solo lugar o muchas veces también suelen moverse demasiado. Y entonces me gusta esto porque de verdad uno tiene que tener como un balance en esa parte y saber llamar la atención al auditorio. Y también lo que son las palabras a la hora de, usted decía, entonar una palabra para llamar la atención en caso de que el auditorio se esté quedando como que con su cara de que no le interesa la prédica. Y bueno, aprendiendo, pastor, de verdad que es muy interesante todo lo que está diciendo y aquí estamos, poniendo atención. Gracias. Excelente, excelente. Martincito, ¿algún comentario? Sí, gracias, pastor, y buenas noches a todos. Estaba pensando precisamente lo que decía la hermana Marilyn con respecto a esas transiciones físicas, y se me vino a la mente una inquietud que siempre he tenido. Yo soy un predicador de voz pasiva, así como me oyen hablar, así soy yo para hablar, para predicar. No soy enérgico, no soy quizás gritón, como podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces, quería preguntarle, pastor, más bien, ¿qué opina usted de esto, verdad? Porque muchas veces vemos pastores bastante enérgicos en la forma de predicar y en la forma de moverse, y a veces, no sé, siento que a veces eso puede distraer mucho o puede causar que la audiencia pues se conecte también un tanto con el mensaje o con el expositor, ¿verdad? Sí. Válida la observación, Martín, y es un asunto de balance. Hay predicadores que son tan gritones que usted no entiende qué está diciendo, ¿verdad? Hay personas que se mueven tanto que al final usted no está poniéndole atención a lo que está diciendo, sino al movimiento que está diciendo, que está haciendo. Hay personas que son tan pasivas que por ser tan pasivas la audiencia se duerme. Tiene que haber un balance. Un balance, ¿por qué? Porque cómo damos énfasis a algunas cosas que necesita, y usted como predicador va a necesitar dar énfasis. Muchas veces eso va a ser dando el énfasis con su voz, con acciones, con movimientos que van a ayudarle a dar el énfasis. Pero si usted escucha a una persona que usted está hablando así, que no todo está hablando así, que todo lo que habla así suavecito y está entendiendo todo lo que usted. Amén. Amén. Amén a lo que dije.
yo creo que tal vez ni siquiera ni se dieron cuenta que dije, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usé un volumen completamente bajo, completamente flat, mi tonalidad. Entonces, eso tiende a dormir a la gente, eso tiende a divagar, que la gente divague, se ponga a pensar en otra cosa, porque hey, es que el cerebro del ser humano funciona así, hermanos. Cuando usted no lo escucha bien, usted lo que hace es irse. ¿Cuántos de ustedes quizás han estado en alguna reunión como esta y de un momento a otro su conexión de internet se comienza a escucharse así como que se fue la internet, ¿verdad? Y usted lo que dice, no, aquí estoy perdiendo mi tiempo, mejor me desconecto y me voy. Eso pasa con su auditorio si usted no tiene ese subir, bajar intensidad, aplicar movimientos, levantar un poco la voz, hacer algún gesto, etc. Más de una vez, no sé si Martín se acuerda o Violeta o Riguito, en algún momento yo he levantado la voz con el micrófono y pego un grito, ¿verdad? Yo estaba hasta donde la gente se pegó el brinco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo en ese momento, una de dos, quizás necesitaba pegar un énfasis importante a algo que estaba diciendo, o me di cuenta que la gente estaba durmiendo, entonces hay que despertarlos. Entonces, hay que ser ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Es un balance que necesita uno tener. No una voz tan despaciosa, tan suave que te duermes, ni tan gritona que más bien aturde. Es un balance que se debe tener. Excelente, gracias por los comentarios. Seguimos adelante con el material. Ahora, cuando estamos hablando de las aplicaciones, la aplicación es algo que usted y yo tenemos que decir cuando vamos a predicar. Tiene que ser construida. Y el doctor Ramesh dice una frase que me gustó mucho. Tiene que expresar la demanda de Dios en tiempo presente. Muchas veces hay predicaciones que usted las escucha y al final queda con la pregunta, ¿y cuál era la intención del predicador? Que al final, ¿qué es lo que quería decir? O sea, la predicación, sí, entendí lo que dijo, pero no entendí lo que dijo. ¿Qué es lo que el predicador me está diciendo? ¿Que me tengo que arrepentir o qué? Bueno, yo tengo que dar la aplicación a nuestra predicación y tiene que ser concreta. Y me encantó también la frase que usó el doctor Ramírez, ser específico acerca de las expectativas de Dios, de dar ejemplos específicos y relevantes a la situación actual. Cuando estábamos conversando en la iglesia sobre el tema de cosmovisión, que duramos como 3 meses, creo, hablando sobre cosmovisión, estábamos hablando de algo que yo le decía a la iglesia tiene que conocer qué es lo que sabe y por qué lo sabe para poder hablarle a una sociedad que cualquier cosa que se diga es válida. Pero si nosotros ni siquiera sabemos explicar, si nosotros ni siquiera logramos expresarnos a nosotros mismos qué es lo que creemos, ¿cómo vamos a pretender que otra persona lo crea? Entonces, en medio de esos 3 meses fue un asunto que yo estaba construyendo constantemente cada semana cuáles son las expectativas que yo como pastor tenía al estar dando esa enseñanza y cuáles eran los retos que Dios nos estaba demandando para a través de esa predicación, a través de esa enseñanza que estaba dando, la iglesia pudiera conocer cómo hacer una correcta defensa de lo que creía. Entonces, fue un asunto que en algún momento era quizás muy filosófico, incluso en mis primeras enseñanzas. Yo le decía a los hermanos, puede ser que ahora no estén entendiendo nada,
Puede ser que ahora usted tenga más preguntas que respuestas. Pero les decía, es que si tenemos preguntas, ya avanzamos con algo. Porque hay algo que la gente no hace y es pensar. Muchas veces creen que porque el predicador, el pastor dijo algo, no lo cuestionan. Es una verdad absoluta. Y no, lo que usted y yo decimos no es una verdad absoluta. Lo que es una verdad absoluta es lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos que hacer que la gente lo piense, que la gente lo analice, que haya un momento en el cerebro que pueda tener una construcción interna de lo que se está compartiendo para que las personas mismas puedan llegar a sus conclusiones y puedan llegar a sus enseñanzas personales. También, cuando estamos hablando de la aplicación, tiene que haber correlación o, como dice el autor, vínculos homiléticos entre la proposición central del texto y la audiencia. Tiene que haber elementos, como dice ahí, vínculos teológicos, la naturaleza de Dios y sus obras, la naturaleza del pueblo de Dios, la naturaleza de la creación y sus criaturas. Ok, es una relación que tiene que ver entre la proposición central del texto y las personas que le están oyendo. También está diciendo el autor que tienen que haber vínculos espirituales. Esos vínculos espirituales se llaman esos aspectos existenciales, dinámicos y personales de las relaciones con Dios. Muchas veces los predicadores predican cosas que no tienen ninguna connotación ni ninguna importancia para mí como escucha. O sea, yo como la persona que estoy escuchando el sermón, no hago esos vínculos. ¿Por qué yo creo lo que creo? Es una pregunta existencial. Porque yo creo en Dios. Eso es una pregunta existencial. ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Y hermanos, esas son preguntas que toda persona se hace. Y nosotros como predicadores tenemos que dar respuesta a esos aspectos existenciales. ¿Por qué yo estudio lo que estoy estudiando? ¿Qué es lo que me mueve a estudiar lo que estoy estudiando? ¿Cómo puedo yo relacionarme con mi vecino o con mi vecina que no me quiere? Son elementos que tenemos que estarlos trabajando en nuestras predicaciones. Elementos personales y existenciales. La aplicación debe dar respuesta a estas preguntas. ¿De qué está hablando el predicador? Si usted se hace esa pregunta y no tiene respuesta, hay algo que está haciendo mal. Entonces, el predicador tiene que estar hablando de la proposición central del sermón y el cuerpo del sermón. Eso es lo que tiene que estar hablando el predicador. Tiene que estar teniendo conexión con el texto. ¿Qué impacto hace o debería hacer lo que está predicando? Es la aplicación. Es el propósito central del sermón. Si usted está predicando y usted no hace un llamado, usted no pone a personas a pensar, y decirle, mire hermano, es que usted tiene que arrepentirse por esto y esto y esto y esto. Bueno, eso es, y tiene que responder a la pregunta, ¿qué impacto hace o debería hacer lo que usted está predicando? Y ahora, ¿qué hago con el sermón? Ya escuché el sermón, y ahora, ¿qué hago con eso? Bueno, eso es lo que se va a llamar la aplicación. Hay algunos que lo que hacen es un llamado al altar. Bueno, tiene que arrepentirse, pase al altar, arrodíllese y arrepiéntase. Ah, no, es que tiene que mejorar su alabanza y adoración. Bueno, alabemos y adoremos. Esas tres preguntas usted tiene que planteárselas cada vez que hace un sermón. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué impacto va a provocar lo que voy a hablar? ¿Y cómo lo voy a poner en práctica? Esas tres preguntas tienen que ver con la aplicación de su sermón. Dice el autor que hay dos tipos de aplicación. Una es la tensión y complicación en llegar a ser
o ser un cristiano. Hermano, ¿cómo diría? Tiene que haber esa tensión, y cuando me refiero a esa tensión, a esa tensión sana, de que su predicación tiene que responder a necesidades espirituales, a necesidades intelectuales, teológicas, filosóficas, emocionales, psicológicas, físicas. Hoy por hoy, por ejemplo, hay toda una necesidad emocional o psicológica. La gente, después de 3 meses de estar metidos en la casa, no saben qué hacer. Como nos estaba contando ahora David, su experiencia emocional de lo que está pasando en medio de esta situación, lo hizo explotar en llanto. Bueno, porque somos seres emocionales y nuestras emociones deben ser tocadas por el Espíritu Santo porque somos seres integrales. Hay necesidades intelectuales, filosóficas, físicas, y es lo que usted y yo tenemos que estar considerando al predicar lo que predicamos. Tenemos que, como dice el autor, es esa resolución de la tensión, ¿verdad? Donde dice, el qué viene de la autoridad de la Escritura culminando con la proposición central del sermón. Y qué viene de la autoridad de la vida con el propósito puente que basa en el propósito central del texto, lo cual provee el propósito central del sermón. ¿Y el ahora qué? Es la autoridad del predicador para encarnar y contextualizar las expectativas específicas de Dios con el contexto contemporáneo. Esa frase me encantó, que usó el doctor Ramírez, esas expectativas específicas de Dios. Cuando usted y yo logramos pasar un buen puente entre lo que dice el texto y mi propósito central del sermón, cuando yo logro hacer esa conexión, cuando yo logro hacer ese vínculo, cuando yo le doy un sentido a lo dicho por Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas y lo aplico al día hoy, siglo XXI, es cuando ya voy a darle esa respuesta al auditorio para que llene las expectativas específicas de Dios. Dios tiene expectativas de nosotros, tiene expectativas de su iglesia. Pero la pregunta es, ¿estamos predicando nosotros de esas expectativas de Dios para con su iglesia? ¿Qué tipo de persona quiere Dios que seamos en las áreas de? Esos son las aplicaciones en los terrenos de la vida. Dios quiere de nosotros personas integrales, una vida personal, una vida de hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad. Y muchas veces el énfasis de los predicadores pareciera ser única y exclusivamente la parte espiritual. Pero hermanos, nosotros los seres humanos somos personas integrales, no vivimos solo de lo que dice el Espíritu. Tenemos una vida en el hogar. ¿Cómo hacemos que nuestra predicación tenga una aplicación en la vida diaria? ¿Cómo predicamos sobre eso? ¿Cómo predicamos sobre el trabajo? No, es que el trabajo es un asunto secular. No es un asunto secular. Es un asunto muy espiritual. ¿Cómo hablamos de que el cristiano puede o debe ser ejemplo en la comunidad o en su trabajo? Son cosas que nuestras predicaciones deben conversar. Tenemos que plantearnos la pregunta, ¿cómo debe afectar nuestras actitudes, nuestro conocimiento de Dios, nuestro comportamiento, nuestras relaciones, nuestras motivaciones, los valores o prioridades o el carácter? Hermanos,
nuestra aplicación del sermón tiene que plantearnos esa pregunta. ¿Cómo lo que voy a predicar va a afectar a nuestra audiencia en las diferentes partes de la vida del quehacer del ser humano? Del comportamiento, de las relaciones. ¿O todas nuestras relaciones son únicas y exclusivamente con Dios? No. Nosotros vivimos en un mundo bien mundano, ¿verdad? Y tenemos que, y se acuerdan lo que decía la palabra, no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mundo. Entonces, usted y yo vamos a formar parte de este mundo hasta que Él venga, y nuestra predicación debe traer una afectación, tiene que traer un efecto en la vida de nuestra audiencia, en todo el quehacer humano de manera integral. Pasamos a las ilustraciones. Voy a avanzar un poco rápido para que agarramos un tiempo para hacer comentarios. La vez pasada conversábamos sobre el uso de las ilustraciones. Una ilustración no es para complicar la idea, es para aclararla, es para iluminarla. No es para alargar lo que ya usted va a decir porque ya se le acabó lo que iba a decir, ya no sabe qué decir y mete algo ahí para inventarse a ver qué dice. Las ilustraciones es un material que sea entendible y que sea entendido por la audiencia. Hay personas que usan una ilustración en el medio de la predicación y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con lo que está predicando? No le tiene sentido. Las ilustraciones van a evitar malos entendidos, distracciones, negligencia, monotonía, apatía. Una buena ilustración, hermano, le va a ayudar a que las personas lo escuchen, se conecten con una ilustración, porque podrían decir, uy, sí, es que a mí me ha pasado eso. Oh, sí, es que yo he vivido eso. Hoy sí, yo he escuchado eso. Y esas ilustraciones le van a ayudar a usted a contextualizar su sermón y a darle una idea de lo que quiere compartir en el sermón. ¿Dónde usar una ilustración? Es cuando usted necesita explicar algo que quizás usted cree que con la ilustración le va a dar más sentido a lo que quiere decir. Esta segunda parte es importantísima. La pregunta de credibilidad. ¿Es legítima? Hay personas que inventan ilustraciones y al final usted dice, ¿será cierto eso? Entonces más bien las personas se quedan pensando en la legitimidad de la ilustración y no en lo que quería usted ilustrar. Porque resulta que esa ilustración, aunque fue inventada, que usted la puede inventar, no hay problema en inventarla, pero que sea creíble. O sea, que sea algo que usted va a compartir y que sea creíble. Y después que la ilustración le haga plantear la pregunta, ¿y qué? O sea, la ilustración la dijo, sí, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver la ilustración con el contenido de su texto? Después de haber pasado por todos sus bosquejos, vamos a llegar a la conclusión de su sermón. Y eso tiene que ver con esa imagen que está pasando ahí. Pregunto, vamos a ver algunos de los que estén allí que no ha participado. Tal vez a Bio, mi amorcito, ¿qué entiendes tú con esa imagen que estoy planteando ahí? Espero que la estés viendo. ¿Qué crees tú que significa esa imagen? Ya está aterrizando. Ya está aterrizando. Ajá, ¿qué más? Ujú. No sé, solo eso. Bueno, Ok. ahí lo que pasa es que lo que veo es como que el avión está aterrizando mal. Bueno, es precisamente el asunto, ¿verdad? Sí, está aterrizando, pero pareciera que el aterrizaje no es el mejor, ¿verdad? No está llegando bien alineado con la pista,
hay algo que está mal en ese aterrizaje. Una de las cosas, hermanos, que muchos predicadores fallan es en la hora de aterrizar. Dios mío, usted y nosotros somos buenos. Ya voy a terminar. Y comienza a usar la frase, ya voy a terminar 30 minutos antes de terminar. Pero usted iba aterrizando y volvió a agarrar vuelo. Entonces, una buena conclusión va a completar el sermón. Una buena conclusión le va a decir a usted, ok, voy aterrizando, ya voy a llegar, ya voy a terminar, pero tiene que hacerla bien, porque si no, usted puede perder todo lo que hizo en su predicación y a la hora de la conclusión, borrar todo lo que había estado predicando. Debe continuar la aplicación, ok, prediqué esto, ¿para qué? Y también puede ser que usted repita la proposición central del sermón, puede ser, perdón, que usted repita algunas ideas de su sermón, pero ya como puntos muy puntuales. No es que usted va terminando y vuelve a comenzar la predicación. No, no. La conclusión es, voy a terminar. La conclusión equivocada no para en raya. Usted terminó de predicar. Bueno, hermanos, vamos a orar para terminar. Ah, sí, ¿qué? ¿Pero qué? Ya terminó, de verdad. No dé indicaciones falsas. Estuvo hablando sobre el diezmo y usted va y terminó diciendo, bueno, hermanos, esta semana vamos a ayunar. La gente va a decir, ¿qué tiene que ver el diezmo con ayunar? Ah, no, es que tengo que ayunar de dar el diezmo, ¿verdad? Entonces ya dio una explicación completamente diferente. No intente dar conclusiones múltiples. Hermano, aterrice y aterrice con una sola conclusión y no introduzca ideas nuevas. Al menos que, como muchas veces yo lo he hecho, usted diga, pero de esto vamos a conversar la próxima semana. No para arrancar ahí mismo, sino para crear la expectativa de lo que usted va a seguir la otra semana. Lo estoy diciendo ahora. Y hermano, pero este tema que está conectado con esto, que estamos conversando hoy, lo vamos a continuar la próxima semana. Entonces, no fue una idea nueva, introducida y comenzada a desarrollarse, sino que usted llegó, la dijo y la dejó para la próxima semana. Eso crea expectativas. Y terminó, punto. Por eso lo hice así de esa forma. Porque muchas veces nosotros tratamos de concluir, mis hermanos, y hacemos conclusiones que no nos ayudan para nada en el desarrollo de lo que estamos compartiendo. A ver, don Jorge Benavides, cuéntanos, ¿qué piensas de lo que hemos estado conversando en estos últimos minutos? Gracias, pastor. No, bueno, yo creo que es algo sumamente, este paso es sumamente importante para que tenga sentido todo el trabajo previo, ¿verdad? Ya comienza a ser, como lo que usted hablaba en las primeras clases, o sea, las bases que nunca se ven, o sea, los primeros pasos son bases que no se ven, o sea, nadie, muchas veces nuestra audiencia no se da cuenta de la cantidad de horas que se invierten en el estudio, en el desglose, y ¿cómo se llama? Y solo uno pues tiene esa claridad de todo lo que cuesta, llevar a cabo una predicación, llevar a cabo un mensaje, ¿verdad? La gente se queda con los 45, con los 50 minutos del mensaje, pero uno sabe que todo el trabajo de carpintería que hay atrás de todo eso, ¿verdad? Y por eso es tan importante este paso, ¿verdad? Tan importante, porque le da sentido, le da, esta parte ya es la parte con la que la gente se va a quedar y que, bueno, y que el propósito nuestro, pues, que va a afectar las vidas de las personas a las que estamos exponiendo la palabra.
Entonces Ujú. me parece que es un paso tremendamente importante, tremendamente vital de que lo hagamos bien, que podamos poner atención a los detalles y ser no solamente eficaz, o sea, no solamente eficaces, o sea, no solamente llevarlo a cabo, no solamente llevar el sermón, sino que ser eficientes, ¿verdad? Ser eficientes, aprovechar los recursos que tenemos con el fin de lograr el propósito, ¿verdad? Entonces me parece que es un paso Ujú. que realmente he disfrutado mucho porque sí lo aprendí, he aprendido mucho en la lectura de este capítulo, de este pasaje, de este paso, y ¿cómo se llama? Y reflexionaba en ese sentido cuando lo leí. Ujú. Gracias, Jorge. Me recordaste algo que quería decir en un comentario. Eh, en algunas de las tareas que ustedes me han enviado de su estructura del texto, al final algunos me han puesto un bosquejo que se termina siendo el bosquejo de lo que van a hablar en el sermón y no la estructura del texto o el bosquejo del texto. Hay algunas personas que hacen el error de pensar que la estructura del texto es la estructura del sermón. No siempre es así. No es lo mismo bosquejar el sermón que bosquejar el texto. Entonces, un cuidado que se tiene que tener es que cuando yo estoy preparando mi sermón, hermanos, este es el paso 6, pero para haber llegado al paso 6, tengo que haber pasado correctamente por paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. No me puedo brincar pasos para poder tener una buena predicación expositiva. Olguita Varela, la veo por allí. ¿Algún comentario que nos quieras hacer de esto último que estuvimos conversando? A ver si nos das algún comentario. Sí, claro. No me quedó muy claro cuando usted hablaba acerca de las instalaciones. ¿De las qué? Instalaciones, Instalaciones. ¿sí? ¿En qué parte? Perdón. Ahorita que usted estaba comentando eso, no sé si es que me falló el internet o qué, pero usted hablaba acerca de las instalaciones, acerca de al momento de la prédica. Ilustraciones será. Pero hay una cosa, usted hablaba acerca también de que cuando usted está predicando, hay momentos en los cuales usted se moviliza por el templo, Ajá. ¿cierto? Pero ¿qué tan bueno es esto? Dependiendo del mensaje que uno está predicando. Dependiendo no sé si del mensaje, pero dependiendo de usted como predicador y de la audiencia que tienes. Eh, Eso puede ser un elemento importante, como te digo, muchas veces eso es bueno en audiencias o en edificios que le permiten a usted hacer algún movimiento corto, pequeño entre la audiencia, pero va a depender mucho del carácter suyo como predicador, va a depender mucho de la audiencia que tenga, va a depender mucho de lo que quieres predicar. Yo he hecho ilustraciones en las que prácticamente me muevo por todo el auditorio en la iglesia. Nuestro auditorio es pequeño, entonces es un lujo que me puedo dar. Pero si es un Claro, auditorio muy grande, no voy a poder hacer eso. Posiblemente me voy a mover al cerca. Yo soy una persona que se mueve bastante, eh, pero también lo hago o sea, muy intencional cuando uno se mueve. Pero lo que sí es importante es que todo ese movimiento sea eh, una, eh, con una intencionalidad, no claro. solamente, no solamente el hecho por moverse, es que tiene que haber una intención en cómo usted se mueve, tanto a nivel de púlpito como a nivel de plataforma o en medio del auditorio, ¿verdad? Ujú. Ahora, en lo que como usted comenta, si usted está caminando por el templo,
usted puede hacer participativa también la predicación. Sí, claro, por supuesto. Igual, otra vez, va a depender de su audiencia. Va a depender de la habilidad que usted pueda tener como expositor. Una de las sospechas que yo tengo, que mucho predicador no se da la posibilidad de que la gente participe, es porque le da miedo tener que responder algo que no sabe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al predicador no le gusta decir no sé, porque se Exacto. supone que lo sabe todo. Sí sabe. Entonces, es el gran error. Yo no tengo problema en que la gente me responda no sé cuando hago alguna pregunta. Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque es una pregunta, es una respuesta válida. Si tú haces una pregunta a la audiencia dice no sé, está bien, es una oportunidad que tienes para aclarar. Y tampoco tendría problema en decir a una pregunta que me hagan, no sé, déjenme investigar, porque una muy buena pregunta que me están haciendo y no sé la respuesta. Tengo que investigar. Entonces, desarrollar ese diálogo con la audiencia es muy válido. Si la audiencia misma lo permite, si su estilo se lo permite, si la edificación lo permite, es válido, es muy válido. Me está diciendo aquí que una de las cosas que podrías estar hablando es de las transiciones. Es que estabas hablando, no sé si yo fui el que entendió mal, que estabas hablando de instalaciones. ¿Será que Sí. estabas hablando de las transiciones? Sí. Sí. Eso es lo que estabas preguntando entonces. Sí. Ok, con respecto a las transiciones, a lo que se refiere con las transiciones es cómo paso yo de un punto a otro. Yo doy voy a decir, por decir algo. Mi paso 1 es hablar sobre los mandamientos de Jehová. Ya yo expliqué, hablé, dije todo sobre los mandamientos de Jehová. Ahora yo voy a poder tener una transición diciendo, por ejemplo, recién hablé sobre los mandamientos de Jehová. Ahora quiero hablar sobre la aplicación de los mandamientos de Jehová a nuestras vidas. Entonces, esa es una frase una transición, una frase que conecta mi primer pensamiento con mi segundo pensamiento. Entonces, ahí voy a usar lo que se conoce como frases de transición o oraciones de transición, que me va a conectar una idea con otra idea de mi sermón. Eso es lo que se refieren las transiciones. Claro, está siempre yendo en la misma línea, ¿verdad? No perdiendo el enfoque. Claro, por supuesto, porque tiene que haber unidad en el sermón. Es parte de lo que la estructura del sermón me va a dar, esa unidad que me va a permitir a mí, obviamente, ir llevando esa línea de pensamiento siempre conectado, siempre ordenado, siempre en unidad y con el propósito central del sermón en mente. Una cosa importantísima, hermanos, es que cuando usted va a predicar su proposición central del sermón, y ahí les recomiendo, si no se acuerdan qué era, ir a estudiar qué es la proposición central del sermón, porque si tú no tienes una proposición central del sermón, si tú no tienes una idea de qué vas a predicar, mejor no prediques, porque lo que vas a llegar a hacer es inventar. Entonces mejor digan, no puedo predicar a menos que usted haya hecho su tarea. Y como decía ahora Jorge, haber invertido su tiempo estudiando el texto, analizando todo, viendo, escogiendo las ilustraciones, si tiene que escogerlas, etc. Hace poco tuve una pequeña meditación con la gente de la iglesia y mi texto tenía que ver con un salmo, pero escogí varios cantos, escogí varias canciones para ilustrar mi meditación. Y una de las canciones que escogí fue una
canción de los años 80. Algunos de ustedes quizás se han de recordar los ríos de Babilonia, The River of Babylon, para los que la cantaban en inglés, que es una canción que fue una canción muy famosa por allá de los 80 y que tiene como trasfondo un salmo. Pero la gente no sabe eso, que es un salmo. Pero para los efectos míos, las 4 canciones que escogí estaban escogidas para ilustrar mi enseñanza que tenía que ver con un salmo. Yo escogí con anterioridad las canciones, las escuché y vi cuál era la conexión que estaban esos cantos con mi propósito de la meditación en ese momento. Entonces, esas canciones me servían hasta como transiciones entre una idea que estaba compartiendo con otra idea que iba a compartir luego. Esa es la habilidad que se va desarrollando ya al estar predicando. Así que de eso se tratan las transiciones, Olga. Muchas gracias. No, gracias a ti por las preguntas. Por ahí me pareció haber visto otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia del desarrollo en el sermón modo deductivo e inductivo? La diferencia en el desarrollo es ninguna. No hay ninguna diferencia en el desarrollo. Hay una diferencia en cuándo usted va a presentar la proposición central del sermón, si lo va a hacer antes o después. Porque si lo hace antes, el proceso mental es muy diferente a si lo hace al final. Entonces, la diferencia en el sermón como tal no la hay. Es lo mismo. Solamente que es la proposición central del sermón la hace al principio o al final, porque el proceso mental de la elaboración de su predicación en la audiencia es lo que va a hacer diferencia. El sermón no es diferente. El proceso mental de su audiencia y la suya a la hora de predicar es lo que va a hacer que sea inductivo o que sea deductivo. Al ser inductivo, usted lo que quiere hacer es que usted va a ir desarrollando el pensamiento poco a poco hasta llegar a la conclusión final. Y si es uno deductivo, las personas van a estar escuchando lo que usted está diciendo y ellos van a ir deduciendo cuál es el pensamiento que se estaba desarrollando. Entonces, repito, no es en el desarrollo del sermón la diferencia, es en el proceso mental que usted va a desarrollar con la audiencia al hacer su proposición central de sermón, antes o después en su sermón. Excelente, gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario o duda? Bendiciones, Pastor Oscar, un gusto saludarle. Bendiciones, mi hermano, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí contento de estar viendo cómo está avanzando este curso, que fue de mucha bendición para mí. Gracias, hermano. Gracias. Solamente quería hacer una consulta respecto a algo, y es cuando, no sé si me quedó muy clara la idea, pero cuando nosotros ya tenemos la proposición central del sermón, este es el que puede variar de acuerdo a la audiencia. O sea, yo ya tengo mi proposición central del texto, que esa es invariable porque es la verdad bíblica. Pero la PCS sí puede variar de acuerdo a quién me dirijo. Claro, por supuesto, porque la proposición central del sermón es y te va a decir cuál es el objetivo que tú vas a querer alcanzar al compartir el sermón. Entonces, en base a tu proposición central del texto y dependiendo de la audiencia a la que te vas a dirigir, tu proposición central del sermón puede variar. Por ejemplo, cuando hemos dado esta academia a nivel de los pastores, normalmente se reparte 3 o 4 versículos entre 20 y 25 pastores que participan y vamos a escuchar 5 o 6 sermones del mismo pasaje, pero todos son diferentes.
aunque la proposición central del texto es la misma para todos, todos predican cosas diferentes, porque su proposición central del sermón, que cada persona la escoge, es lo que va a ser su predicación diferente. Entonces, la proposición central del sermón puede variar, pero siempre tiene que estar conectada con tu proposición central del texto, invariablemente. Porque si tu proposición central del texto dice una cosa y tu proposición central del sermón dice otra, el puente no lo cruzó bien, se cayó en medio río, ¿verdad? No pasó bien el puente. Así es. Que, gracias, pastor. Un abrazo. Gusto verle. Igualmente, igualmente. Ok, okidoki. ¿Alguna otra observación, pregunta o comentario? Porque ya van a ser las 9. No quiero quitarles más tiempo del necesario. ¿Ninguno? Okidoki. Entonces, ¿qué le parece si cumplimos el asunto de poner la cámara para que Martín pueda tomar la foto de la clase de hoy? Hoy tenemos solamente a 13. Yo creo que la vez pasada que dije que ya nos estábamos acercando a predicar, la gente se asustó y comenzó a salirse del curso. Es lo que me sospecho. Cuando ya les dije que ya tenían que predicar, yo creo que se asustaron tanto que dijeron, aquí mejor voy jalando. Y yo creo que por eso hemos tenido tantas pérdidas en el camino, de que se asustaron, ¿verdad? Y dijeron, ya no voy a seguir. Espero que algunos se nos unan la otra semana para ya ir terminando. Ya nos queda poco, hermanos. Ya vamos la próxima semana va a ser muy posiblemente una lección cortita, porque ya va a ser la parte de predicar el sermón, que más bien deberíamos tener algunos predicando ya la otra semana, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿O quieren tener un poquito más de tiempo todavía? Y un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo, dice José. Tengo algunas tareas que no las he revisado, estaba un poco atareado, no las he podido revisar. Espero en el fin de semana tenerse la lista para enviársela. Así que espero poder hacerlo. David o Jesse, no sé quién levantó la mano. Pastor, una consulta. Para el momento de la prédica, ¿cuánto tiempo es el que nosotros vamos a estar aproximadamente? Si la memoria no me traiciona, como 13 minutos cada uno. Okay. Sí, van a tener para hacer, tal vez si lo redondeamos, unos a 15 minutos, para que hagan una predicación completa. Ok. Correcto. Puede ser que hagamos la de tirar suertes, y que en lugar de dedicar, nos expliquen cómo fue el proceso que hicieron para llegar a su sermón, ¿verdad? Entonces, vamos a decir ahí las de Urín y Tumín, echar la suerte, a ver si le toca predicar o si le toca explicar cómo llegó a su sermón, ¿verdad? Así que, Violeta, Marito, Joan, a ver si ponen la cámara para que puedan tomar Martín la foto. Marito, ya se fue a dormir, Marito, es capaz. ¿Ah? Y... Pastor, bendiciones. Lo que pasa es que estoy acá con un hermano, entonces ya está descansando también, entonces estoy escuchando aquí bajita. Ok, hermano. Está bien, para que no vaya a salir en paños menores, ¿verdad? Ok, entonces, Martín, tomate la foto así como está. Mario no salió en la foto que tiraba con Marito, ¿verdad? Así que para luego poderlo compartir en el grupo. Y hermanos, pues pedirles durante esos días que estemos orando por
por nuestra hermana Ponce, por su esposo, por incluso sus hijos. Ellos estaban preocupados porque pensaban que eventualmente podrían estar ellos también enfermos con el COVID, y que Dios se glorifique, ¿verdad? Y también estar orando por David y Jesse, que están ahí al frente de batalla en todo ese asunto en su país. Tal vez, no sé, tal vez, Olga, si nos despides en oración, por favor. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche y permitirnos poder reunirnos una vez más, estar en este lugar, Señor, quizás cada quien en su casa, pero a la vez conectados espiritualmente. Te damos gracias por lo aprendido el día de hoy, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos permites poder, Señor, entender, Padre, acerca de tu palabra. Gracias por la vida del pastor. Te pedimos que lo bendigas, que lo guardes, Señor, que sigas derramando esa sabiduría, entendimiento y discernimiento e inteligencia, Señor, en el nombre de Jesús, para que Él siga siendo ese canal de bendición para muchos, Señor, a través de estas enseñanzas. Te pedimos también, Señor, por cada uno de los que se encuentran afectados de salud, Señor, y que están en este grupo de predicación expositiva. Pedimos, Señor, que tu señal de sanidad llegue hasta sus vidas, hasta sus cuerpos, Señor, hasta sus casas, pidiéndote, Señor, que haya una pronta recuperación, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo, te pido por los que estamos, Señor, en nuestros trabajos, que tenemos que salir, Señor, y de repente exponernos, Señor, también nos ponemos en tus manos preciosas. Amén. Y te pedimos que guardes nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y que así como salimos con bien, que regresemos con bien y aún mejor, declarando, Señor, siempre tu palabra, que mayor es el que va delante de nosotros, mayor eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendice, Señor, este grupo, bendice a cada uno, Señor, con esa poderosa palabra, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor, y desde ya presentamos, Señor, que podamos tener un descanso placentero y un sueño reparador. Te bendecimos, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Gracias por su tiempo y que todo les marche bien. Nos vemos la próxima semana, entonces. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Yes.